Compañeros, buenas tardes a todos y todas. A fin de respetar el tiempo de todos los presentes, vamos a dar inicio a esta actividad. Me permito dar lectura a una breve síntesis del currículum del maestro Luis Daniel García Cepeda. Seguramente muchos de ustedes tuvieron en algún momento la oportunidad de celebrar alguna audiencia con él. Le doy lectura a su currículum. Señala su información curricular. Dentro de su formación académica, se encuentra en trámites para concluir la licenciatura en criminalística, tiene una especialidad en justicia para adolescentes, una maestría en juicios orales, especialidad en juicios orales y proceso penal acusatorio y es licenciado en Derecho. Dentro de su experiencia profesional, actualmente se desempeña como abogado litigante, fue juez de control y juicio oral penal del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes al año 2025. En el año 2022 se desempeñó como proyectista de magistrado. En 2022 fue juez interino para el sistema penal acusatorio y oral del Estado de Aguascalientes. En el periodo del año 2016 a 2018 se desempeñó como agente del Ministerio Público de la Federación en la delegación en el Estado de Nuevo León. De 2010 a 2016 se desempeñó en los cargos de oficial y ministro ejecutor en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Cuenta con algunos diplomados como de la Suprema Corte y los Derechos Humanos, juicio de amparo, impartición de justicia con perspectiva de género, sistema penal de corte acusatorio adversarial oral y algunos de los cursos que desde luego es un resumen y solamente enunciativo. Cuenta con múltiples capacitaciones en materia de proceso penal acusatorio, derecho penal, perspectiva de género y derechos humanos. Y agradecemos mucho su presencia, maestro, su darse el tiempo para compartir con nosotros esta tarde. El día de hoy, la ponencia con la que nos acompaña el maestro precisamente es la interposición del recurso de revocación en la audiencia oral. Le cedo el uso de la voz al maestro Luis Daniel. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que pues algunos los obligan a venir aquí, pero bueno, vamos a... les voy a hacer la misma promesa que yo creo que les hacen todos sus ponentes. Lo vamos a hacer muy dinámico, muy entretenido y vamos a tratar de hacerlo práctico. Ojalá a mí sí me salga, ¿no? Porque pues bueno, entiendo que todos o vienen sin comer o vienen recién comidos y ya traen el sueño de la tarde, entonces vamos a tratar de hacerlo muy dinámico. Para los que no lo hayan tomado, en la entrada hay un material que me tomé el tiempo de prepararles. Las diapositivas es un resumen muy breve de lo que es el material. Yo les recomiendo que lo tomen. Traté de hacerlo pues lo más práctico posible, tomado sobre todo de criterios de jurisprudencia para no perder tanto el tiempo con cuestiones teóricas que al final de cuentas yo sé que la mayoría de ustedes pues ya han litigado el sistema. Ubico ya a varios, los recuerdo de las audiencias. A los que no, pues bueno, mucho gusto. Decía el maestro Martín Jáuregui, me gusta mucho venir a estas pláticas para que me conozcan, ¿verdad? Porque, bueno, él decía luego porque mi asunto se tarde menos, pero bueno, sí, bueno, sobre todo porque es complicado, ¿no? Yo, como ya escucharon, fui agente del Ministerio Público en Monterrey. Antes de eso no me adentré mucho en la materia penal, pues estaba en la materia civil, familiar y mercantil. Entonces, cuando regresé ya aquí a Aguascalientes en 2018, si no me equivoco, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a la presidencia de Pabellón. Y la primera vez que me presenté a la Fiscalía de Pabellón, un compañero suyo, que todavía la otra vez lo vi por aquí, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero me preguntó, muy extrañado, porque pues, obviamente no me había visto nunca, me preguntó: oiga, licenciado, ¿y usted sí conoce el sistema? Y yo dije, bueno, poquito nada más, poquito. Entonces, sí, luego es complicado dar ese salto, ¿no? De una institución allá a lo particular, pues es complicado, más cuando no nos conocen, ¿verdad? Entonces, para mí es muy útil estar aquí con ustedes para conocerlos, ¿verdad? De que me conozcan. Pero bueno, vamos ya a entrar en materia porque pues van a ser 4 horas que espero sean muy edificantes para ustedes. ¿No les dijeron que eran 4 horas? No, no es cierto. No, es broma.
No, claro que no. Vamos a tratar de acabar lo más pronto posible. Bueno, como ya les como ya me hicieron favor de explicarles, el tema es la interposición del recurso en audiencia oral. Desde luego que el recurso de revocación en audiencia oral, pues obviamente se rige bajo sus propios principios, principalmente el de la oralidad, evidentemente, y muchas veces se nos complica la participación en audiencia porque, pues por escrito, todos somos muy buenos abogados, ¿verdad? Teniendo 2 días para leer la ley y la jurisprudencia y encontrar la que nos acomoda a nuestro caso, pues todos hacemos recursos muy bonitos. El detalle es cuando nos toca hablar en la audiencia y se nos empieza a secar la boca o se nos empieza a cortar la voz, o de repente ya estábamos hablando de algo y se queda uno en blanco. ¿Qué estaba yo diciendo? ¿Quién sabe? No sé si les haya pasado, a mí me pasaba de repente. Espero que no lo hayan notado muchos. Bueno, vamos a empezar. El documento presenta unas preguntas rápidas sobre los recursos en general. Me las voy a saltar porque, bueno, son cosas básicas que creo que ya todos dominamos aquí, y además porque quisiera entrar un poco a la materia práctica lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces, esas primeras hojitas nos las vamos a saltar. Al final de cuentas, solamente sí hacer 2 precisiones que pudieran ser interesantes con respecto al recurso de revocación. La primera está en la página 2. La pregunta es: ¿se puede interponer el recurso de revocación en contra de las determinaciones del Ministerio Público? Pues la respuesta es no. El código es claro, el recurso procede solamente en las etapas en las que interviene el juez en general. Entonces no procede contra las determinaciones de ustedes. En todo caso, pues sería lo que aquí conocemos como la tutela de derechos, ¿no? Y la segunda pregunta, que realmente yo nunca me había puesto a pensar en eso, es: ¿se puede interponer el recurso de revocación en segunda instancia para los compañeros que tienen que ir o que litigar ya la cuestión de las apelaciones y el trámite? ¿Se puede presentar? En realidad, pues nunca me tocó, mientras yo estuve en la sala, tener que presentar o que se presentara un recurso de revocación, pero hay algunos criterios al respecto, y sobre todo de la primera sala, que es importante, y también del pleno, pero no se han podido poner de acuerdo ellos mismos, porque en unas tesis señalan que sí se puede, en otras tesis señalan que no. Entonces queda ahí como la curiosidad. Si algún día dicen, bueno, es que en segunda instancia me acordaron algo que lo que no estoy de acuerdo, evidentemente contra ya la sentencia no, ¿verdad?, pero alguna cuestión de trámite, pues entonces habría que intentar, cabría la posibilidad, valdría la pena explorar esa posibilidad. Y bueno, ahí les dejé también el criterio jurisprudencial o los criterios jurisprudenciales para que se puedan apoyar en caso de que quieran hacer valer un recurso como estos. Bueno, el fundamento legal del recurso de revocación, como ya lo saben ustedes, está en los artículos 465 y 466 del Código Nacional. Les reitero, solamente en las etapas en las que interviene el juez de control. En las demás, pues, donde la Fiscalía tiene ese carácter de autoridad investigadora, pues no procede este recurso. Otro punto importante es, y en es una de las primeras barreras que tenemos que salvar, que sean resoluciones de mero trámite y que se resuelvan sin sustanciación. Aquí está la primera: resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Las podemos presentar, o lo podemos presentar de manera oral o bien por escrito. Y como les decía, lo primero que tenemos que salvar es esta cuestión de mero trámite. Desde luego que tenemos que identificar en su escrito, en el escrito que les proporcionaron en la página 3, tenemos que verificar primero la procedencia. ¿Cómo vamos a saber si es procedente antes de llegar a esta cuestión, si es de mero trámite o no? Pues primero, por eliminación, vamos a ver si ese acuerdo, esa determinación que se toma en audiencia o inclusive por escrito, porque aplica lo mismo, si ese proveído es apelable.
y es muy importante que lo revisemos antes de empezar a plantear nuestro recurso, porque por lo menos a mí en audiencia me tocó varias veces que me interponían recursos de revocación para determinaciones que eran apelables. Si, bueno, como todos sabrán ya, hay recientemente, o ya no tan recientemente, se amplió mucho el catálogo de resoluciones apelables, y sobre todo al principio, cuando la reforma era muy reciente, pues nos agarraba en curva o más bien, no sé si los agarraba en curva o era con toda la intención, pero pues me presentaban la revocación contra resoluciones apelables, ¿no? Evidentemente el recurso ahí es improcedente, y lo primero que tenemos que ver es si es apelable o no. El 467 y el 468 nos dan una lista de todo lo que es apelable, no lo voy a repetir porque pues bueno, ahí está en la ley. También el código prevé algunas determinaciones contra las que no procede ningún tipo de recurso, así lo señala expresamente la ley, y entonces pues tampoco procederá el recurso de revocación. La negativa a la separación de procesos, las resoluciones que se dicten en la audiencia de tutela de derechos o tutela de garantías o de recurso innominado, como se conoce en algunos otros lados, contra esas no procede la revocación. La calificación de objeciones también es importante, no procede la revocación, y los incidentes que se resuelvan en audiencia de juicio. Entonces, todas esas, aunque primero descartamos que sean apelables, posteriormente también tenemos que ver si es que procede o no procede algún recurso. Lo siguiente que tenemos que verificar, si ya nos encontramos fuera de esos supuestos, es que la determinación sea de mero trámite. ¿Qué significa que sea de mero trámite? Que no implica un juicio de valoración trascendente. En todos estos, toda esta información traté de condensarla y les puse ahí la referencia de qué tesis o de qué jurisprudencia la saqué, porque precisamente, digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí de repente nos llevaban expositores que se ponían a hablar de Luigi Ferrajoli, de Robert Alexi, y digo, son juristas, pues creo que en un nivel que nosotros pues ni siquiera alcanzamos a entender, ¿verdad? Pero la verdad es que pues hay que tratar de bajarnos un poquito más, porque al final de cuentas, si al juez le empezamos a hablar de Robert Alexi, pues lo vamos a dormir, ¿no? Entonces, yo traté de que esto fuera lo más aplicable en la práctica. Bueno, de mero trámite, que se refiere al desenvolvimiento del proceso, no a la decisión de litigio. ¿Qué implica esto? O sea, no resoluciones de fondo, que impulsen el proceso, pero que no resuelvan la materia de la litis. Lo coloqué aquí un poco más abajo, que no se determine el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, que no se determine la naturaleza o calidad de las partes que intervienen. Aquí en Aguascalientes casi no se da, o por lo menos yo casi no lo he visto, pero en otros estados es muy importante la cuestión de asignar o no calidad de víctima a una parte, a una persona, o sea, el denunciante, por ejemplo. Le ponen mucha atención a eso. El juez o desde la carpeta les reconocen o no la calidad de víctima. Aquí yo por lo menos no he visto un acuerdo expresamente para reconocer calidad de víctima, y sin embargo en otros estados sí le ponen mucha atención a eso. En ese tipo de resoluciones, aunque no lo señala el código, ahí ya no podríamos considerar que se trata de una resolución de mero trámite, porque te están negando o concediendo la calidad de víctima. No sé si a algunos les ha tocado llevar denuncias donde son delitos de resultado formal, donde, por ejemplo, en un robo, pues la víctima es el dueño de lo que se roba, ¿no? Pero quizá, no sé, en unos atentados al equilibrio ecológico o delitos contra la fe pública, por ejemplo, ahí es a veces donde se nos complica un poco. Dices, bueno, si es que esta persona vino y denunció, pero es víctima, y más se nos complica cuando la persona está ahí. Oye, yo quiero que hagas esto. Oye, yo quiero que cites a tal persona. ¿Y por qué no la has judicializado? Y ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta primero, bueno, si esa persona es víctima, y empiezan a interponer amparos, y hay algunos que inclusive piden reparaciones del daño, y de verdad que es un asunto que pareciera
Pues muy sencillo, la víctima es la que resiente la afectación de manera directa, pero ya que se empieza a escarbar en la Ley General de Víctimas, en el propio Código Penal de Aguascalientes, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a veces la distinción no es tan clara, inclusive en las tesis que maneja la Suprema Corte o los tribunales federales, no siempre es muy claro si es o no víctima un denunciante, no en todos los casos. Y eso tiene trascendencias procesales porque, por ejemplo, una audiencia del 258 la puede promover la víctima. Entonces, si la promueve el denunciante y no es víctima, ahí es donde se dice, bueno, tú no tienes derecho a recurrir en términos del 258 porque no tienes reconocida la calidad de víctima. Insisto, aquí en Aguascalientes por lo menos es algo que yo no he visto, pero quisiera decir que por mi experiencia, pero no realmente es por el TikTok, he visto que en otros estados sí hay mucha tensión en ese punto. Si la persona es o no víctima y se hace un acuerdo específico y tiene alguna trascendencia para el proceso, y desde ese punto de vista este tipo de resoluciones no serían revocables. Es decir, si el juez me dice, ¿sabes qué? No te puedo señalar fecha del 258 para audiencia del 258 porque no eres víctima, pues no sería revocable porque me está negando una calidad, ¿de acuerdo? Aquí puse algunos ejemplos de resoluciones que yo considero de mero trámite. Hay otras que no son de mero trámite y que, bueno, la mayoría de estas las vamos a identificar porque son apelables: el auto de vinculación a proceso, el auto de apertura a juicio oral, la sentencia definitiva, la exclusión de medios de prueba. ¿Sí? A ver, permítanme, déjenme pelear un rato con esto. Para el otro lado. El segundo requisito es que se resuelva sin sustanciación. Y aquí, aunque parece sencillo, es la procedencia nada más, ni siquiera hemos entrado al fondo del asunto, también tiene su complicación. ¿Qué significa que se resuelva sin sustanciación? Pues bueno, que se emita de plano, que no haya una tramitación especial, que no tenga asignado un procedimiento específico para seguir previo a la emisión, que no sea necesario emplazar o notificar a las partes, que no se otorgue un plazo para contestar y que se resuelva de plano. Ahora bien, en esa tesis, y les insisto, todos los argumentos o todas las afirmaciones que pongo ahí vienen con su cita para que la puedan checar. Una aclaración importante en esta jurisprudencia: el hecho de que se haya dado el debate, yo hago mi petición y le dan el uso de la voz a la parte contraria para que conteste, no implica esa sustanciación, ¿sí? En esa jurisprudencia se menciona lo que convierte o no una decisión en emitida con o sin sustanciación, tiene que ver más bien con la cuestión que se prevea una regla específica para de llevar a cabo esa petición. Me explico, como por ejemplo, en la audiencia inicial nos explican que primero es la imputación, o primero el control de detención, luego la imputación, luego la vinculación, ¿verdad? Esa es la cuestión a la que se refiere cuando dice con o sin sustanciación, y ese es un punto muy interesante del debate, porque desde luego, si a mí, o si yo soy el promovente del recurso, pues voy a hacer valer esta jurisprudencia, ¿no? Y voy a decir, aunque le hayas dado el uso de la voz a las otras partes, no implica que eso sea una sustanciación y por lo tanto admíteme mi recurso de revocación. Y por el contrario, si a mí me interesa que no se admita, pues yo voy a decir, ya nos diste el uso de la voz, ya hay sustanciación, no lo admitas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, por lo menos en esta jurisprudencia nos dice, no tiene que ver con si les diste el uso de la voz a las partes o no, sino más bien con lo que prevé la ley, que se prevea una forma especial de desahogo. Un momento, por favor. Otro punto importante a considerar: el Código Nacional nos refiere
para la procedencia del recurso debe de ser de mero trámite y emitirse sin sustanciación. ¿Significa entonces que se tienen que cumplir con los dos requisitos o solo con uno? Y siempre que en las leyes hay una I o una O, hay gente a la que le encanta decir, no, es que la I significa, y bueno, hay una serie de términos, yo la verdad no llevé lógica formal en la prepa, no me aprendí esas cuestiones, pero pues sí encontré una tesis en la que nos mencionan que debe de ser las dos cosas, ¿sí? Quizá es de mero trámite, pero hay una sustanciación prevista en la ley, es improcedente entonces el recurso, ¿sí? O quizá no tiene una sustanciación prevista en la ley, pero no es de mero trámite, es improcedente el recurso. Si bien esta es una tesis aislada del segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, lo cierto es que en los antecedentes en los que la Suprema Corte se pronuncia sobre la procedencia de sus recursos de revocación, lo hace siempre mencionando los dos. Menciona siempre que tiene que ser de mero trámite y emitida sin sustanciación. Entonces entendemos pues que deben de cumplirse los dos requisitos. Y reitero, esto es muy importante porque aunque parece pues lo más sencillo, muchas veces no lo es, ¿no? Y aquí un esquema muy rápido. ¿Cómo vamos a saber si procede el recurso de revocación? Pues haciéndonos algunas preguntas. ¿La resolución es apelable? Si es apelable, entonces obviamente no procede la revocación. Si es una resolución, perdón, si no es una resolución de mero trámite, entonces tampoco procede la revocación. Pero si es de mero trámite, pero se resolvió con sustanciación, entonces no procede la revocación, ¿sí? O sea, tenemos que cumplir esta y esta, sí o sí. ¿De acuerdo? Antes de ver la legitimación, me parece que se movió ahí la diapositiva, vamos de acuerdo al orden que nos menciona ahí. Primero nos tenemos que preguntar, ¿estoy legitimado para recurrir? Creo que ya todos somos abogados, todos sabemos lo que es la legitimación. Para los que se nos haya olvidado, pues bueno, es si puedo o no recurrir esta decisión, ¿de acuerdo? Básicamente digo, los conceptos de Ovalle Favela y del maestro Hugo Márquez, pues los dejamos ya para la universidad. Y ahorita, en palabras muy sencillas, ¿verdad? Entonces, ¿quién está legitimado para recurrir? A los que la ley les dé la facultad. Y eso, pues bueno, nos mete en un pequeño problema, porque si se fijan en el código, no dice, bueno, la víctima podrá interponer recurso de revocación, el Ministerio Público podrá interponer recurso de revocación, el defensor podrá interponer recurso de revocación en contra de esta decisión. En algunos códigos procesales de otras materias, obviamente, sí menciona quién puede recurrir y qué acciones o qué decisiones se pueden recurrir. Pero bueno, entendemos entonces que todos los que tienen la calidad de partes en términos del 458 pueden recurrir a esas decisiones. Ahora, el Ministerio Público, y eso es parte de otro tema que vamos a ver un poquito más adelante, el Ministerio Público puede recurrir porque pues es parte del proceso, pero aquí yo lo que les pongo, siempre y cuando se afecte la pretensión ministerial. ¿Cuál es la pretensión ministerial? Pues bueno, lo que tenga que ver con el ejercicio de la acción penal, ¿no? Porque eso tiene que ver también con la otra parte, que es que me cause un agravio, lo vamos a abordar un poco más adelante. El defensor pues está legitimado para interponer los recursos que favorezcan o que tengan que ver con su representado. La víctima u ofendido, ahí es importante o es interesante porque el 459 nos dice expresamente que la víctima u ofendido puede recurrir cuando tenga que ver con la reparación del daño, cuando tenga que ver con cuestiones de juicio, pero lo habla en general. ¿Sí? La víctima puede recurrir cuando pase esto, esto y esto. Implica entonces que, y lo vamos a ver en algunos ejemplos, en otro tipo de cosas que por ejemplo no tengan que ver con la reparación del daño no puede recurrir. Todavía no se ha abordado, o por lo menos no encontré yo jurisprudencia al respecto,
a mí, desde lo personal, me parece que no debemos de cerrarlo a estos términos del 459, dado que la víctima pues también tiene calidad de parte y se le ha reconocido ya como parte procesal, pues podrá recurrir también cualquier decisión que le cause agravio, independientemente de que esté o no en alguno de esos supuestos, ¿sí? Aquí viene la segunda parte que les comentaba, siempre y cuando no hayamos contribuido a provocar el agravio. Y aquí se puso un ejemplo, digo, a lo mejor van a decir, bueno, ¿quién va a hacer eso? ¿No? Pero suele pasar a veces. Si yo, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, si yo, por ejemplo, manifiesto conformidad con una petición del asesor, del defensor, y la acuerdan favorable, yo ya después pues no voy a poder recurrir porque yo contribuí a provocar ese agravio del que yo me estoy doliendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, solicito que le impongan una multa a alguien y se la imponen, no voy a decir, no, es que, ¿sabes qué? Pobrecito, ya quítaselo, ¿no? Parece algo pues muy obvio, pero bueno, se tienen que decir porque a veces se nos pasa. El plazo para interponer el recurso. En audiencia debemos de promoverlo antes de que termine esta misma audiencia. Pero, así dice el código, antes de que termine la audiencia. Pero, ahí hay un punto importante, como verán en su escrito, dos cuestiones que o con las que tenemos que tener cuidado. Una es el principio de continuidad y la otra es la preclusión. Son dos cuestiones que van a restringirnos esa posibilidad de interponer el recurso si es que dejamos pasar la etapa procesal. Por ejemplo, un ejemplo que quizá no tiene que ver con la revocación, no es revocable, pero para que quede muy claro, si estamos en el control de la detención y me acuerdan algo que no me es favorable, y ya después pasa la imputación, la vinculación, las medidas cautelares, y todavía no termina la audiencia, y yo digo, oiga, pero quiero presentar revocación contra este acuerdo que me hizo, o que me dictó cuando estábamos en la etapa de la calificación de la legalidad de la detención, pues me van a decir que no. ¿Por qué? Porque esa continuidad implica que las etapas se van cerrando y se van sucediendo una a una. Entonces, aunque estemos todavía dentro de la audiencia, porque insisto, el 466 dice que el recurso se interpone antes de que termine la audiencia. Bueno, no ha terminado la audiencia, yo puedo recurrir. Pues no, porque el principio de continuidad nos dice que una vez que se abre otra etapa, ya no podemos regresarnos a la anterior. Lo mismo la preclusión. Si no hacemos valer en tiempo nuestra pretensión, que en este caso es el recurso de revocación, ya posteriormente vamos a perder ese derecho, ¿sí? Entonces es importante, y seguramente, digo, si en algún momento ustedes quieren interponer un recurso fuera de tiempo, pues lo que harán valer es lo que dice el 466. El 466 dice, su señoría, que es antes de que termine la audiencia, y la audiencia todavía no acaba, así que resuelvan mi revocación, ¿no? Y de la misma forma, si ustedes lo que quieren es que no se admita, pues tendrán que decirle, ya no lo admita, su señoría, porque ya precluyó, porque ya estamos en otra etapa procesal, ya la consintió, la decisión, ¿de acuerdo? Y bueno, también agregué ahí en el escrito la cuestión, la cuestión del plazo para la revocación por escrito, que son 2 días, que bueno, eso pues no tiene mayor complicación, salvo, pues bueno, que a veces nos hacemos bolas con los términos, ¿no? Y cuando empieza a correr, hoy o mañana, oye, y si es día festivo, pero es que si lo publicaron hoy, pero a mí me notificaron personalmente hace 2 días, o sea, de repente parecen sencillos, pero a veces sí nos metemos en problemas con eso, ¿no? De cualquier manera, pues son 2 días. Si se los notifican personalmente, pues es a partir de la notificación personal. Si es en audiencia, porque ahorita estamos tratando el tema de la audiencia,
pues eso es en la audiencia, ¿no? Bueno, pasamos ya a cómo vamos a plantear nuestro recurso. Ya la cuestión, insisto, tratando de hacerlo un poco más práctico. Ya pasamos por esa etapa de la procedencia, lo admitimos en tiempo, estamos legitimados, que ahí es importante, bueno, el código no señala propiamente que tenga que haber una etapa de la admisión del recurso, o sea, un debate más bien previo para la admisión del recurso. Yo en lo personal, cuando veía que era muy evidente que era inadmisible el recurso, pues sí le concedía a ver, nada más, todavía no me expongan los agravios, primero vamos a discutir la procedencia, ¿verdad? Porque pues a veces había abogados que sí se extendían bastantito y pues bueno, ¿para qué lo voy a escuchar una hora hablar si en 15 minutos le voy a decir que no es procedente su recurso, ¿verdad? Entonces eso no viene en la ley, pero pues si de igual forma si ustedes ven que el recurso es improcedente, pues van a su señoría antes de que exponga sus agravios, pues mejor vamos a debatir si procede o no, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ya pasamos esa parte, que nuestro recurso o que nuestra decisión sí se puede combatir por el recurso de revocación, que sí estamos facultados o legitimados para promover el recurso, y vamos a suponer también que pues no nos ha precluido nuestro derecho de interponer el recurso. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues exponer nuestros agravios. Les puse ahí en sus hojitas, les puse unos conceptos de lo que podemos entender por agravio, que insisto, en la cuestión doctrinal hay muchísimos libros sobre qué es un agravio, sobre cómo argumentar. No nos vamos a meter en esto, nos quedamos con lo pues sencillo. Es la lesión de un derecho contenido en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley. Eso es un agravio, nada más, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un agravio y un concepto de violación? Porque luego nos pasa que dicen, es que yo no sé hacer conceptos de violación en el amparo. Y digo, si le preguntas a alguien que trabaja en los juzgados de distrito, pues te va a decir que nadie sabe hacer conceptos de violación, ¿verdad? Nada más ellos lo saben hacer. Pero bueno, ¿por qué es importante distinguir entre un concepto de violación y un agravio? Porque su estructura se parece mucho, ¿sí? A veces, con la misma estructura, podemos hacer tanto un amparo como un recurso, pero hay que tener en cuenta que no son iguales. Y eso, por ejemplo, ya sobre todo en el amparo, nunca, o no me imagino, un juez de primera instancia que diga, no son inoperantes sus agravios porque los hizo en forma de concepto de violación. No, normalmente es más bien al revés, en el amparo nos desechan nuestros conceptos de violación porque pues, no son iguales que los agravios. La distinción que se hace normalmente es que el agravio combate cuestiones de legalidad, solo de legalidad, y el concepto de violación tiene que ver con violaciones a la Constitución. Esa es como la distinción más clara que se hace. En lo personal, yo digo, bueno, si ya a partir del 2011, con la reforma a derechos humanos, en materia de derechos humanos, con las condenas al Estado mexicano y con todas estas cuestiones que vino implementando la Corte anterior, se mencionaba que ya todos los jueces tienen la obligación de hacer hacer control de la Constitución, control de la convencionalidad, aplicar el principio pro persona y todo esto. Yo digo, bueno, entonces no necesariamente nuestro agravio tiene que limitarse a la cuestión de legalidad, porque de todos modos el juez tiene que atender a nuestro argumento, ¿sí? Entonces, para mí esa distinción que antes era muy clara, en lo personal considero que ya no está tan marcada, pero bueno, insisto, solo los que trabajan en el Poder Judicial Federal saben cómo se hace eso. ¿Cómo formulamos un agravio? Durante mucho tiempo se mantuvo como pues, obligatorio que se formulara en forma de silogismo jurídico. Ya no es obligatorio, ya se mencionó que no tenemos que seguir una estructura formal, pero sigue siendo la forma más fácil, ¿sí?
porque nos ayuda a tener un orden. Seguramente a ustedes les ha pasado, a mí me llegó a pasar muchas veces, que hay litigantes que pues están, y no solamente hablando, también por escrito, ya hablaron durante 1 hora o ya escribieron 30 páginas y cuando terminan dicen, bueno, pero ¿qué quería? ¿No? O sea, está bien, ya me citó todos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive opiniones consultivas, ya me citó, insisto, a Ferrayol y a Robert Alexi, pero ¿qué quería? No lo entendí. Entonces, es algo que suele pasar y la forma del silogismo nos ayuda por lo menos a tener clara esa idea que nosotros queremos presentar, ¿verdad? Porque pues a veces, aunque tengamos la razón, si no nos vamos a entender, no nos hacen caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo opera este silogismo? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Premisa mayor, el precepto que consideramos violado. Premisa menor, el acto que se combate, y la conclusión es la contraposición entre ambas, ¿sí? También es importante señalar que el juez no nos puede decir, como yo lo acabo de hacer, es que no te entendí, por eso es improcedente tu recurso, ¿sí? El juez tiene que buscar cuál es la causa de pedir, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es la causa de pedir. Él tiene que ver, dentro de toda la perorata y todas las sandeces que dijimos, cuál es nuestra inconformidad, ¿sí? Y en teoría corregir su error si es que efectivamente nos violó alguno de nuestros derechos. Bueno, con eso pasamos a la causa de pedir. ¿Qué es la causa de pedir? Que es pues el punto central, lo que tiene que buscar el juez. ¿Qué es lo que tiene que buscar el juez en nuestro discurso o en nuestro escrito con el juez? El porqué de la petición, ¿sí? La comparación de un hecho frente al fundamento y la propuesta de solución, de modo que evidencie que el acto que se reclama resulta ilegal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pidiendo, en este caso, que se revoque la decisión? Y a veces no está tan fácil, hay quienes son muy claros a la hora de exponer, hay quienes de plano tienen uno que estar adivinando, pero bueno, tiene el juez que buscar, me está pidiendo que revoque mi decisión por esto y por esto, ¿sí? Entonces, antes de pasar a estos errores, ahí en sus impresiones, la estructura de nuestro agravio va a ser, primero, expresar lo que queremos impugnar. Y reitero, hay cosas que parecen bien obvias, pero a veces en la exposición, y es que yo impugno, no sé, la multa, porque cuando usted me valoró las pruebas, y entonces la prisión preventiva oficiosa, y sí, les pasa que, bueno, pero, a ver, repítame, ¿qué es lo que me quiere, la revocación contra qué me la está presentando? Entonces, lo primerito es, concreto, mi revocación es contra esto, ¿sí? También debemos de tener claro si estamos atacando una cuestión de fondo de la decisión o una cuestión de forma. ¿Por qué? Porque al tener bien claro qué es lo que estamos impugnando y por qué lo estamos impugnando, pues vamos a expresar mejor nuestros agravios. Que yo creo que todos hemos aplicado la de tú aviéntale todo, a ver qué pega, ¿no? Y digo, pues es válido, pues ya en la audiencia uno lo que quiere es, pues, aunque me haga caso en una sola cosa de las que dije, pues ya la hice. Pero bueno, vamos a tratar de tener un poco más de orden para que, pues, hacerle la vida más fácil a quien resuelve y también a los que estamos ahí, porque, pues sí, luego pasar audiencias de 12 horas tampoco está tan chido, ¿verdad? Bueno, después tenemos que atacar el fundamento legal o la consideración en la que se sustenta el sentido de la decisión. Tenemos que indicar cuál es el precepto legal que estimamos que se nos está violando, ¿sí? Y por qué, esa parte es muy importante, ¿por qué consideramos que se nos está violando?
porque hay abogados que, y se viola en mi perjuicio el artículo tal y 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 tal, porque en la Convención Americana de Derechos Humanos dice esto y esto, y en las reglas de no sé cuál, y, o sea, digo, yo luego a veces sí había abogados que decían, bueno, ¿de verdad leyó todo eso que me está citando? No sé, o sea, muchísimos tratados internacionales, y citan, y es que en el caso resuelto por la Corte Interamericana, ok, sí, bueno que sepas todo eso, pero también dime, ¿por qué crees que te estoy violando ese derecho, no? Nuestra argumentación debe de ser racional, confrontando situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable, de modo tal que se evidencie una violación. Sí, digo, todos tenemos nuestra opinión, puede ser o no tan válida como las de los demás, pero en el recurso de revocación, pues no nos están preguntando nuestra opinión, no nos están preguntando si nos parece o no nos parece lo que resuelve el juez. Nuestro argumento tiene que ser racional, ¿sí? Si vamos a interpretar una norma, por ejemplo, tenemos que decir por qué la norma se tiene que interpretar de la manera en la que nosotros decimos, ¿sí? Si, por ejemplo, queremos que se valore una prueba de determinada manera, tenemos que decir por qué consideramos que la norma se tiene que interpretar así. Porque si nos limitamos a decir, bueno, y es que yo creo que la norma se tiene que interpretar así, bueno, sí, muy respetable tu opinión, pero pues yo tengo otra, ¿no? Algunos errores que vuelven inoperantes los agravios, lo vamos a ver también un poquito más adelante en la calificación de los agravios. Cuando no expresamos la causa de pedir, cuando no decimos el porqué de nuestra pretensión, y a veces es muy fácil perdernos porque como el recurso lo estamos planteando así conforme se nos viene a la cabeza, pues muchas veces nos acordamos de una cosa y empezamos, y luego nos agarramos de otra y le seguimos por ahí. Y a lo mejor para nosotros puede tener una perfecta estructura y podemos tener toda la razón, pero para quien nos está escuchando, pues sí, a veces es, bueno, pero ¿qué quiso decir, no? O hacer afirmaciones dogmáticas, decir que se viola nuestro derecho pero no expresar por qué, tampoco nos sirve. Argumentos ambiguos o vagos que no nos permiten identificar el agravio, ¿sí? Hay gente a la que le gusta mucho escuchar el sonido de su propia voz y hasta pedir copias del audio y video se tardan 10 minutos, ¿verdad? No tenemos que hacer eso, digo, tiene que ser más breve. Yo siempre he sido enemigo totalmente de eso. Su señoría, con fundamento en los artículos, copia de audio y video porque lo requiero para diversos trámites necesarios para la adecuada defensa de mi nombre. Y dame copias y ya. Copia de audio y video, 2 palabras, 3 palabras. Falta de conexión lógica. Que no hagamos esa hilación entre la norma, el hecho y la conclusión, ¿sí? Porque a veces brincamos de la norma a la conclusión, bueno, pero ¿cómo llegaste ahí? A lo mejor en tu mente está muy claro, pero pues, dime a mí cómo fue que llegaste ahí. Y una situación que pasa mucho, citar jurisprudencia inaplicable. A veces citamos jurisprudencias que ya están superadas o que se refieren a legislaciones, por ejemplo, si no me equivoco, un error que todos cometíamos, que no haya versión escrita del auto de vinculación a proceso. Aquí, bueno, no se hacía, me imagino que ahorita tampoco se hace. Alguna vez cuando pregunté por qué no la hacían, pues que nadie la hace, no la hacemos pues. Pero se cita una jurisprudencia que dice que no es necesario porque el video sustituye a esa versión escrita. Sin embargo, si la leen con detenimiento, se refiere a códigos procesales penales de los estados que ya no aplican, ¿sí? El Código Nacional dice que debe estar por escrito la autovinculación a proceso. Entonces ese es un error muy común, que citamos jurisprudencia que ya no aplica, o que a lo mejor citamos, y es que la tiene que acatar porque es jurisprudencia. Pues sí, pero es de un tribunal colegiado de otro circuito, no es obligatorio, ¿verdad? ¿Qué digo? Eso tampoco
Es también a mí un argumento que nunca me gustó. No, pues es que no me obliga, no la voy a atender. No, bueno, o sea, yo estoy dando un argumento, contéstame por qué no es aplicable, ¿no? También es importante hacer esa distinción. Bueno, la jurisprudencia te es obligatoria y cúmplela, o esta tesis o esta jurisprudencia no te es obligatoria, pero sí aplica exactamente al caso concreto por esto, por esto y por esto, ¿de acuerdo? Argumentos repetitivos. Yo creo que todos los hemos hecho. A veces en lo que pensamos qué es lo siguiente que vamos a decir, pues nos podemos a repetir lo que ya dijimos. Digo, pues, ¿es malo? Pues sí es malo, pero pues yo creo que es hasta cierto punto inevitable. O sea, todos quisiéramos ser muy concretos y dar exactamente el argumento, a veces no se puede, pero pues en la medida de lo posible, si ya lo dijimos una vez, con eso es suficiente, ¿no? Es diferente, por ejemplo, exponer nuestros agravios, exponer nuestros argumentos y al final decirle al juez, y ya para concluir, pues le repito, fíjese en A, B, C y D. A estar repitiendo A, B, C, D, y a ver, así una y otra vez, y luego en diferente orden, a ver si me la alcanza, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar repetir demasiado el mismo argumento. Tampoco debemos confundir la procedencia con el fondo. El hecho de que nuestro recurso sea procedente, es decir, que sí se pueda revisar la decisión en la revocación, no quiere decir que nos van a revocar la decisión. Entonces, tenemos que centrarnos muy bien. Primero, menciono por qué sí puede ser revisada en revocación, y ya que mencioné eso, pues ya no tengo que regresar, ¿sí? Dedícate, o sea, el agravio no tiene que ver con la admisión del recurso, ¿sí? No proponer una solución clara también es importante. Digo, insisto, el juez tiene que pues escudriñar en lo que nosotros dijimos para darnos una respuesta, pero pues es de mucha ayuda que nosotros le digamos, bueno, la norma se tiene que aplicar así, esta es la manera correcta de aplicarla. Luego pasa, y viene también en sus hojas, que a veces la petición es, y le pido por favor que resuelva con perspectiva de género. Ok, no sé si han leído los manuales y los protocolos de perspectiva de género, son enormes, ¿no? Que decida con perspectiva de infancia. Si uno le pone ahí perspectiva de género, perspectiva de infancia en el buscador de tesis de la Suprema Corte, van a salir muchísimas, ¿no? O sea, ok, te resuelvo con esa perspectiva, te aplico el principio pro persona, pero dime cómo. Inclusive ya los tribunales federales, que me imagino batallaron con eso mismo también, emitieron tesis y jurisprudencias donde dicen, a ver, no es nada más que me digas, aplica el principio pro persona, aplica el control de convencionalidad, no, dime cómo quieres que se aplique, qué es en específico el punto que quieres que se aplique, ¿sí? Entonces esa parte la tenemos nosotros también que hacer valer, porque, pues bueno, antes había, yo me imagino que ya no, porque pues bueno, ya son otras cuestiones, antes había juzgadores que en realidad no sabían lo que era la perspectiva de género, no sabían lo que era la perspectiva de infancia, no sabían lo que era el principio pro persona, por ejemplo, y pues si nos dicen, bueno, aplícame el principio pro persona, yo no he leído ni siquiera una tesis de lo que es el principio pro persona, pues sí, y te lo aplico, pero de todos modos no, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy específicos en lo que queremos, por qué lo queremos y cómo lo queremos, ¿de acuerdo? En este punto, al momento de exponer la norma violada o el derecho infringido, debemos distinguir entre reglas y principios. ¿Qué es una regla y qué es un principio? No sé si a ustedes les dio clases el maestro José Alfredo Muñoz. A mí me dio hermenéutica jurídica y legislación estatal y municipal, y ahí algo dijo de eso, seguramente. Yo me dormí en clase, pero seguramente lo dijo, ¿no? Y pues uno dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver, no? O sea, reglas y principios,
O sea, sí, te puedes, o sea, este tipo de temas sirve para hacer libros así de gruesos, pero pues a mí, que soy agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, ¿para qué me sirven? Pues bueno, sirve para saber argumentar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no vas a argumentar igual cuando quieres o consideras que se te infringió una regla del procedimiento que cuando quieres o consideras que se infringió un principio procesal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? La regla ¿se cumple o no se cumple? Ahí les puse un poquito la distinción, digo, no entré en mucho detalle porque, insisto, sobre eso se han dicho muchas cosas, inclusive ya dicen que no es cierto, que no existe diferencia entre reglas y principios. Digo, bueno, apenas me lo estaba aprendiendo y ya me dijeron que no existen, pues ya vamos a quedar que sí existen, ¿no? Entonces, las reglas, ¿se cumplen o no se cumplen? ¿Sí? Los principios son mandatos de optimización. Apréndanse ese concepto, porque aunque no sepan lo que significa, luego si lo dicen van a decir, ay, este sí sabe, ¿verdad? Mandatos de optimización se aplican en la mayor medida posible según las circunstancias, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, sí, ok, unas se cumplen o no se cumplen y otras se cumplen en la mayor medida de lo posible, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí pusimos, la inteligencia artificial los puso. El recurso se interpondrá dentro de 2 días, eso es una regla. ¿Se cumple o no se cumple? ¿O lo interpusiste en tiempo o no lo interpusiste? No hay medias tintas, ¿sí? El principio de continuidad es un principio, se tiene que cumplir en la mayor medida de lo posible. Por ejemplo, en el juicio, por ejemplo, en la audiencia inicial, ¿sí? Hay circunstancias que a lo mejor no nos permitirán cumplir con que la audiencia se lleve en un solo día, por ejemplo, ¿sí? Otro principio, por ejemplo, o los derechos humanos contienen principios, ¿sí? No reglas. El derecho a la adecuada defensa, el derecho a la presunción de inocencia, son principios. Y se pueden o se deben de cumplir en la mayor medida de lo posible. Por ejemplo, la orden de aprehensión entra en conflicto con el principio de presunción de inocencia. La prisión preventiva entra en conflicto con el derecho a la presunción de inocencia, ¿sí? Aquí, si estamos atacando una regla, ¿sí? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Sí? Podemos decir, a ver, el código dice esto y tú no estás cumpliendo con lo que dice el código, ¿sí? O al contrario, me estás aplicando este artículo del código cuando no es aplicable por alguna circunstancia. Eso es combatir una regla. Combatimos un principio. Cuando estamos combatiendo principios, por lo general es porque hay otro que se le está confrontando, ¿sí? Por ejemplo, volvemos a lo mismo, la perspectiva de género y la presunción de inocencia, la perspectiva de infancia o el interés superior del menor y la presunción de inocencia, ¿sí? Cuando nos dicen, bueno, es que yo defensor quiero tomarle una entrevista a la víctima de un delito sexual, a la víctima menor de edad, pues ¿qué se dice? Pues no, porque el principio de el principio de la adecuada defensa, por virtud de la cual tú tienes ese derecho de entrevistarla, pues tiene que ceder, en este caso, ante el interés superior del menor o ante evitar la revictimización de la persona que está afectada de un tipo de delito en específico, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que sepamos distinguir si estamos atacando una regla o un principio, o bien si lo que nosotros queremos es aplicar una regla o un principio. Y ahorita me estoy acordando, es un debate que luego se tiene mucho y que aparentemente pues es 100% procesal, pero pues también es trascendente. Las copias, la entrega de copias, ¿sí? No tiene pues nada de interesante aparentemente. Entrégale las copias antes de la audiencia, es todo.
Y casi nunca pasa que llegan a la audiencia y dicen, no, es que no me dio las copias, dice el defensor. Y el fiscal que dice, pues nunca vino, ¿cómo se las voy a dar? ¿No? O sea, aparentemente ese debate pues, no tiene nada de trascendente más allá de le diste o no le diste las copias, ¿sí? Pero si nosotros queremos hacerlo interesante, podemos decir, digo, por ejemplo, si yo fuera el defensor, pues diría, bueno, la obligación del Ministerio Público de hacer el descubrimiento probatorio es una obligación activa, porque tiene que ver con el derecho a la adecuada defensa, que es un mandato de optimización que se tiene que cumplir en la mayor medida de lo posible. Entonces, si el Ministerio Público no hace el descubrimiento probatorio con la debida oportunidad, independientemente de que yo me presente o no, está incumpliendo con su obligación de descubrir la carpeta o de descubrir los antecedentes de investigación y por ende está vulnerando el derecho de mi representado a la adecuada defensa y al acceso a la carpeta de investigación, ¿sí? O sea, aparentemente no tiene nada de relevante entrega de copias, sin embargo, digo, la cuestión o la importancia de la argumentación, y esto no se me ocurrió a mí, les soy honesto, más bien, yo sufrí las consecuencias de eso, tuve un debate de esos cuando era Ministerio Público Federal. Oiga, ¿no me entregó las copias? Pues no, nunca vino. ¿Cómo se las voy a entregar si no se presenta? Y el juez me dijo, no, tu obligación es entregarlas, así sea por WhatsApp, por correo electrónico, no me interesa si tienes que ir tú a su despacho, porque al final de cuentas la defensa ya te dio medios de notificación, porque en ese momento ya estaba constituida la defensa, se había presentado la carpeta, ya te dio medios de notificación, tú ve y entrégale, no me importa si ya no va, tú le tienes que entregar, porque además, digo, hay quien dice, no, es que no le entregamos porque no sirve la copiadora. En ningún lado dice que le tienes que dar copias físicas, fotos, escaneado, lo que sea, darle acceso, ¿sí? Y a mí esa vez pues me costó un regaño muy fuerte y me apercibieron con multa y arresto la próxima vez que llegara yo a la audiencia sin haberle entregado las copias a la defensa. Entonces, ese es lo interesante de saber la diferencia entre una regla y un principio, ¿no? Porque como lo vamos a ver más adelante, en ningún lado dice con cuántos días de anticipación le tengo que dar las copias a la defensa, ¿no? Si lo buscan en el código, en ningún lado dice, yo se las entregué hace 15 minutos, yo ya cumplí, ¿verdad? Pero, pues a veces, si nos quedamos en ese nivel de las reglas, nos perdemos de otra amplitud de debate, ¿no? Y desde luego, también el conocer esto, pues nos hará o nos permitirá contraargumentar, por ejemplo, porque insisto, hay abogados que para todo quieren citar los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, pues sí, pero si la regla es esta, si ahí está la regla es clara, no te vayas para el otro lado, la regla es clara, ¿se cumple o no se cumple? No se cumplió, entonces la petición es improcedente, ¿sale? Bueno, les presenté o les pongo ahí unos casos prácticos, pero antes de llegar a eso, vamos a ver algunas otras cuestiones. Tenemos que señalar la lesión que nos causa el acto y los motivos que lo generan. La mayoría de las ocasiones nos podemos quedar en la indebida o la falta de fundamentación y motivación, falta de congruencia entre lo que pedimos y lo que nos están acordando, o por ejemplo, a veces pasa, porque uno también se hace bolas, que el juez empieza diciendo una cosa y ya luego termina resolviendo otra, ¿no? Así pasa a veces que decimos, ya me lo vinculó, y luego sigue hablando y, no, ya no me lo vinculó, y luego sigue hablando de, sí lo va a vincular, y luego, no me lo va a vincular, y ya al final, total que lo presentamos por robo y ya terminó en tentativa de feminicidio, nunca supimos por qué, pero dice, bueno, pues ya, ¿no? Está bien. O al revés también, ¿no?
Podemos solicitar la suplencia del agravio, pues si hay una violación a derechos fundamentales, sí. El problema para la Fiscalía es que pues es un órgano técnico, no le deberían de suplir la deficiencia de su agravio, y el problema también es que pues en la revocación, en teoría, pues no tendríamos que manejar estas cuestiones de violaciones a derechos fundamentales porque son resoluciones de mero trámite, que como ya les mencioné, si sabemos argumentarlo, todo es una violación al debido proceso. Cualquier cosa que se les ocurra puede ser una violación al debido proceso si saben argumentarlo, ¿no? Bueno, les coloqué ahí un apartado de calificación de los agravios. ¿Por qué? Digo, no somos proyectistas, pero a veces, sabiendo lo que no tenemos que hacer, pues nos queda más claro el caminito, ¿no? Primero, ¿son fundados o infundados? ¿Esto qué tiene que ver? Con la decisión del fondo. ¿Tienes la razón o no tienes la razón? ¿Sí? ¿Es fundado? ¿Tienes la razón? ¿Es infundado? No tienes razón. Inoperantes, ineficaces, insuficientes o inatendibles. Esta era una distinción que se hacía mucho antes, digo, por lo menos ahora de unos años para acá, ya de muchos años para acá, la tendencia es quedarse en inoperantes. Déjalo en inoperante, ya muchísimas clasificaciones, pero ahorita se quedan en los inoperantes, donde no se entra el estudio del fondo porque hay algo que lo impide, ¿sí? Por ejemplo, ya lo mencioné, no expresamos la causa de pedir. Si solamente recitamos los preceptos que consideramos violados y no mencionamos cómo es que nos causa agravio, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede pasar y su señoría, su decisión incumple lo previsto en los artículos X, Y, Z. Sí, si la incumple, no te causa agravio. ¿Cuál es el agravio que te causa? Ninguno. Entonces, es improcedente tu recurso. Si no se refieren a las consideraciones del fallo, y esto pasa mucho en audiencia, porque a veces pues no alcanzamos a anotar todo, o a veces nos distrajimos un momento, o a veces estamos pensando, no sé, en si cerramos la puerta de la casa con llave, si no dejamos abierto el gas, y de repente nos inventamos una película en nuestra mente, ¿no? Y es que usted mencionó que había resuelto esto por esto y por esto y por esto. Y uno se queda así, ay, caray, yo cuando dije eso, yo no dije eso, ¿no? O igual, también los jueces que se inventan y es que el testigo dijo esto y esto. ¿Y eso cuándo lo dijo? ¿No? Pasa mucho en la cuestión oral, porque pues a todos se nos barre de vez en cuando, todos de vez en cuando divagamos, y a veces terminamos peleándonos por cosas que en realidad ni siquiera se plantearon en un principio, ¿verdad? Porque también nuestra contraparte, en una de esas la agarramos en curva y dice, ay caray, yo no escuché eso, pero pues si lo está diciendo él, pues se lo ha de haber dicho, ¿no? Y entonces ya se pone ahí a argumentar sobre situaciones que ni siquiera tendrían que ser materia de debate. Suele pasar, no muy seguido, pero pasa, ¿verdad? Cuando atacamos argumentos accesorios o secundarios que no tienen relación con las consideraciones orales, y yo tengo un ejemplo muy claro sobre eso, es en apelación, pero pues nos sirve para ejemplificar. Yo resolví un asunto, un hecho de tránsito, en donde, las partes me presentaron sus argumentos, y yo dije, este argumento que me está dando la defensa se parece a este ejemplo, ya lo puse, por ejemplo, en un supuesto así, pues no tiene razón la defensa, ¿no? Entonces, la defensa, al promover su recurso de apelación, dice, y es que el juez fue incongruente porque estaba resolviendo sobre otros hechos que no fueron materia de la imputación. Y ya en la apelación le dijeron, no, a ver, eso que lo planteó ahí era un ejemplo, te estaba ejemplificando para ilustrarte sobre el argumento, no te estaba resolviendo sobre otros hechos. Entonces, ahí podemos ver que tenemos que identificar qué es o cuál es el punto medular de la decisión, ¿sí? Porque hay gente que habla mucho, ¿verdad? Y no siempre de 1000 palabras
las 1000 tienen que ver con la decisión, ¿verdad? A veces una frasecita, digo, si ustedes recuerdan las sentencias o tanto de primera como de segunda instancia, inclusive de amparo que se hacían antes, insisto antes porque ahorita pues ya las cosas son muy diferentes, eran, no sé, sentencias de 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, y todo eso eran transcripciones, transcripciones y transcripciones y transcripciones, y comillas y dobles comillas, y cursivas y negritas y subrayado, y cuando uno se ponía a ver, bueno, ¿y dónde está la decisión, no? ¿Qué es lo que me sustenta esta decisión que me dieron adversa o favorable? Eran 2 párrafos, ¿no? Porque eran 50 páginas de los antecedentes y más en el procedimiento escrito, ¿no? Por escrito de fecha tal, el actor se presentó a solicitar, ¿no? Y luego otras 50 páginas y en su agravio señala tal. Y al final, en las últimas 2 o 3 páginas te resolvían, ¿sale? Y a veces, me llegó a pasar, se confundía uno, estaba ahí uno subrayando, sí, qué interesante. Y al último decía, y hasta aquí la transcripción de los agravios. Qué caray, no, pues, o sea, no era la decisión, ¿verdad? Era el agravio. Entonces es muy importante que nosotros sepamos distinguir qué es lo sustancial de esa resolución para atacar solo lo sustancial de esa resolución, ¿de acuerdo? Si nos limitamos a reiterar, complementar o abundar nuestros argumentos iniciales sin evidenciar una genuina contradicción con los argumentos del fallo, y eso también pasa mucho. Su señoría, yo le solicito tal cosa por A, B y C, es improcedente. Bien, recurso de revocación y en mis agravios, su señoría, A, B y C. A ver, eso es lo mismo que ya me dijiste, ¿sí? Es inoperante tu agravio porque nada más me estás repitiendo lo que ya me dijiste. Y en las tesis que le cito aquí, hay una donde nos menciona, bueno, si de la argumentación se advierte una genuina contradicción, aunque se esté repitiendo el argumento, pues se tiene que atender a esa contradicción que se está evidenciando, ¿no? Pero si no, si solamente me limito a repetir lo que ya dije, ¿verdad? Pues no, es inoperante la agravio. Si no combatimos todas y cada una de las consideraciones de la decisión, y eso también es muy importante, dicen las tesis, esto es en amparo, pero considero que también aplica para la revocación. Si el juez te da, por ejemplo, 3 razones, hay 3 razones, tú logras combatir 2, pero una no la tocaste, y si esa una es suficiente para sostener la decisión, pues los agravios son inoperantes, no importa que las otras 2 sean efectivamente contrarias a derecho, si una y con esa una se sostiene, la decisión se mantiene, ¿sí? Entonces es muy importante que identifiquemos primero lo sustancial y en segundo que ataquemos todo lo sustancial, reitero. Otra cuestión, si están sustentados en postulados no verídicos, y volvemos a lo mismo, es que usted dijo esto y esto, y a veces el juez se queda bueno, y yo cuando dije eso, ¿no? Pasa también, y pasa también al revés, que el juez dice, dijeron esto y esto, y no es cierto, yo no dije eso, ¿verdad? Bueno, ya nada más para entrar a la materia práctica, una cuestión que está generando mucho debate, sobre todo ahorita. Cuando se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo de una disposición de carácter convencional. Ahorita está como ese estira y afloja, sobre todo con la cuestión de la prisión preventiva, que yo sé que no es revocable, pero bueno, es un ejemplo. La Convención Americana, las resoluciones de la Corte Interamericana ya dijeron que es inconvencional. La Constitución dice que pues es constitucional. Y ya estamos en ese estira y afloja de cuál es la que se va a aplicar. Al menos las tesis anteriores dicen, si ya está en la Constitución, no lo puedes combatir diciendo que es inconvencional. En ese caso,
Ya si nos favorece, pues qué bueno. Si nos perjudica, pues tendremos que aguantarnos, creo yo, porque ya no hay más que hacer. Pero bueno, cuestiones a considerar que son importantes. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Se presume que la decisión del juez, aunque sea la decisión más loca, aunque no nos parezca, aunque tenga cero fundamentos y cero justificaciones, tiene una presunción de validez. Y a nosotros nos toca destruir esa presunción de validez. Siempre tenemos que partir de que esto se va a mantener sí o sí, a menos de que yo demuestre que se tiene que revocar, ¿sí? No basta solamente la opinión de estar inconforme, no es suficiente con limitarse a señalar los aspectos omitidos por el juez, es decir, a ver, su señoría, omitiste esto y esto, así, pero ¿cuál es la trascendencia de esas omisiones? No limitarnos a recitar artículos, muy importante, ¿sí? La actuación de las partes la presumimos que es legal, hay que tratar de, y digo, yo entiendo porque me ha tocado saber de asuntos, no solamente aquí, sino en otros estados. Es que me fundamentaste mal tu petición y por eso es improcedente. Yo no estoy de acuerdo con esos criterios, porque al final de cuentas, al que le corresponde aplicar el derecho, pues es al juez, ¿no? O sea, yo, aunque sea ministerio público ahorita, y repito, en audiencia, cuando somos autoridad, pues es diferente. Pero si yo estoy en audiencia y aplico o fundamento mal mi petición, o inclusive si no la fundamento, el que tiene que aplicar el derecho es el juez, ¿sí? Entonces, yo estoy en contra de andar recitando artículos como loco. Digo, yo sé que alguno dirá, ay, pues ¿por qué me los recitabas así en la audiencia? ¿No? Pero bueno, era parte del formato que tenía que seguir, ¿no? Cuando citamos la jurisprudencia debemos precisar la razón o consideración del por qué se ajusta al asunto respectivo, ¿sí? Es muy importante. En la medida de lo posible, y esto también se los recomiendo, leer las ejecutorias, no limitarnos a leer los rubros, a veces la tesis nada más, porque muchas veces leemos el rubro y decimos, el rubro con eso es exactamente aplicable, y ya si leemos 2 parrafitos más abajo, no, es que no aplicaba, ¿verdad? Y la verdad es que si empezamos a leer las ejecutorias, nos vamos a encontrar muchas cosas que o nos pueden servir porque amplían nuestra argumentación o de plano descartan lo que nosotros decimos. Entonces, digo, yo sé que todos tenemos mucho trabajo y pues a nadie le gusta estar un domingo leyéndole una contradicción de tesis a su hijo de 4 años para que se duerma, ¿verdad? Pero, pues en la medida de lo posible, lean las ejecutorias, ahí van a encontrar mucho de dónde agarrar, ¿sí? Hay que evitar partir de premisas falsas, como ya lo mencioné, tanto sobre los antecedentes del acto, sobre las consideraciones de la decisión y sobre el derecho aplicable, ¿sí? Insisto, a veces nos disociamos, como dicen ahora, y nos inventamos una audiencia distinta a la que está pasando. Tenemos que estar bien seguros, pues en la medida de lo posible, anoten todo lo que puedan, tanto de lo que está pasando en la audiencia como de las consideraciones que toma el juez, ¿verdad? Y también en cuanto al derecho aplicable. Por ejemplo, a mí me pasó en un asunto de un fraude donde se debatía, bueno, es que en el Código Urbano dice esto, y la defensa decía, no, pero es que el que aplica es el Código de Ordenamiento Territorial, que era uno anterior, donde dice otra cosa, ¿sí? Y ahí tiene uno que empezar a ver, ay caray, entonces, a ver cuál aplica, ¿no? O por ejemplo, algo que pasaba muy seguido, con delitos sobre todo de tipo sexual, que se llevaban a cabo durante varios años, ¿cuál era el delito que aplicaba? Porque no sé si se han dado cuenta, estos delitos se han venido modificando
algunos me parece que se llamaba abuso sexual antes, luego cambia de nombre, cambia la posición de los artículos, y aunque sea la misma descripción típica, se llamaba de otra forma y tenía otra pena, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos el que no corresponde o solicitamos que se aplique el que no corresponde, pues entonces estaremos equivocándonos en nuestra argumentación, ¿no? Es muy importante también ver esa parte, porque sí pasa, ¿no? Pasa que ya no nos dimos cuenta y aplicamos el código que está vigente ahorita, pero el delito fue de hace, no sé, 5 o 10 años. Pasa que la pena se modificó, pasa pues un millón de situaciones, ¿no? Tenemos que estar también muy atentos con eso. Les puse ahí algunas recomendaciones, por ejemplo, al exponer violaciones procesales, tenemos que decir o que dejar bien patente cuál es la trascendencia, ¿sí? En los recursos en la ley de amparo, sí es un requisito que expongamos cuál es la trascendencia de la violación, ¿sí? Por la cuestión de la revisión o de la competencia de a quién le toca. En la revocación no es necesario, ¿sí? Pero siempre es bueno que expongamos, no nada más, bueno, a ver, te equivocaste en esto, ¿sí? ¿Cuál es la trascendencia? Porque pues puede pasar que nos digan, ah, bueno, pues sí, me equivoqué, no te afecta, no hay agravio, entonces se mantiene la decisión, ¿sí? Tenemos que distinguir también las formalidades esenciales del procedimiento en general, las que son específicas para la materia penal y las que aplican a personas en situación de desventaja, niños, niñas, adolescentes, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad. Por ejemplo, en una ocasión me tocó resolver el asunto, que creo que ya se los habían platicado, por ahí me dijeron que alguien había platicado mi anécdota, no sé. Me tocó resolver un asunto de una persona de la tercera edad que pues la convencen de que saque sus ahorros para destinarlo a determinada cosa que supuestamente le iba a dar un rendimiento, y pues bueno, en realidad le quitaron su dinero, ¿no? Y ahí pues la defensa exponía, bueno, pues la señora aceptó, pues asumió un riesgo, ¿no? Bueno, se tiene que juzgar con perspectiva de adulto mayor, que yo la verdad no sabía ni que existía hasta el momento en el que me puse a estudiar para esa sentencia. Entonces, tenemos que saber que hay ciertas formalidades que son esenciales para todos los procesos, algunas que aplican solo para la materia penal y algunas otras que aplican solo para personas en específico, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si vamos a litigar en civil, pues ahí no es necesario que haya un defensor público, ¿verdad? Es un ejemplo, pues a lo mejor muy burdo, pero si tenemos en cuenta, a lo mejor no nos la sabemos de memoria, pero si tenemos en cuenta, bueno, es que si es un niño, niña o adolescente aplican ciertas reglas, si es una mujer, si es un indígena, si es una persona de la diversidad sexual, aplican ciertas reglas, es muy importante tenerlas en cuenta. Bueno, si solicitamos, como ya lo mencioné, la aplicación del principio pro persona, la interpretación conforme, la inconstitucionalidad, todos estos términos, tenemos que decir por qué y cómo, ¿sí? No nada más, resuélvame con perspectiva de género. Híjole, y ahí me tienen a mí a las 2 de la mañana leyendo el manual para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Resuélvame atendiendo al interés superior del menor. Ya, ahí en el buscador de la Suprema Corte, interés superior del menor, 200 páginas, bueno, buscando de una por una a ver cuál es aplicable, ¿no? Entonces, pues si lo vamos a solicitar, tanto para facilitarle el trabajo a quien nos está resolviendo, como para aumentar esa posibilidad de que nos resuelvan a favor, pues dime cómo, ¿no? ¿Cómo se tiene que aplicar a tu consideración? Porque también es mucho más fácil decir, sí, por eso que dice la Fiscalía, o por eso que dice la defensa, que ponerse a estudiar, a ver, no, es que los dos están equivocados, lo que en realidad aplica es esto, esto y esto, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro, si estamos pidiendo la aplicación de un criterio interpretativo determinado, pues cómo se aplica, ¿sale? Si atacamos la fundamentación y motivación, pues distinguir entre lo que es fundar y lo que es motivar, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, creo que ya todos nos la sabemos, vamos a obviar un poquito.
pero bueno. Vamos a pasar entonces al ejemplo. Este ejemplo que, bueno, en realidad son dos, pero este ejemplo que viene aquí lo hice yo. Hay otros dos ejemplos que vienen en las diapositivas que los hizo la inteligencia artificial y que los puse ahí, los iba a quitar, pero los puse ahí para que me ayudaran a resolverlos. Bueno, el primer ejemplo. En audiencia inicial con el imputado en libertad se nombra un defensor particular quien solicita el diferimiento para poder imponerse las constancias de la carpeta de investigación y realizar actos de investigación que beneficien a su representado. La Fiscalía manifiesta conformidad, pero la asesoría jurídica se opone y solicita que en todo caso se señale dentro del plazo de 15 días que prevé el segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el primer escenario, en el escenario A, el juez indica que no hay lugar a acordar de conformidad, es decir, el diferimiento, y señala que la audiencia se llevará a cabo en ese momento, a fin de garantizar los principios de continuidad y concentración previstos en los artículos 7 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Argumenta que el artículo 19 de la Constitución, en relación con los numerales 313, 314 y 315 del mismo ordenamiento, permiten al imputado sujetarse al término constitucional o inclusive a su duplicidad. Durante ese plazo, la defensa puede realizar los actos necesarios para la defensa técnica de su representado. Creo que es un ejemplo que a la mayoría les ha tocado, en varias ocasiones han estado en ese escenario, y pues bueno, permítanme. Primero empezamos preguntándonos ¿quién puede impugnar esa decisión? Pues la defensa, evidentemente, porque le genera un agravio. La asesoría no, porque ella solicitó que no se difiriera, entonces no le causa ningún agravio. Y la fiscalía estuvo de acuerdo en el diferimiento. Sin embargo, ella no planteó la decisión, ella no planteó la petición del diferimiento, ¿sí? Habría que ver. O esa es la cuestión. Parece muy sencillo hasta que lo vemos en el caso concreto y decimos, ay, ¿puedo o no puedo impugnarla yo? ¿Sí? A mí me parece que la Fiscalía sí podría, porque aunque no lo haya pedido él, pues forma parte de ese interés por el ejercicio de la acción penal, ¿no? Pero bueno, esa parte quedaría ya a consideración de quien esté resolviendo en ese momento. ¿Es procedente el recurso de revocación? Pues bueno, primero tendríamos que decir que sí es una resolución de mero trámite, que tiene que ver nada más con el señalamiento de la audiencia. Se resolvió de plano, ahí es donde está nuevamente la cuestión dudosa, porque con base en lo que ya dijimos, pues bueno, de acuerdo a la jurisprudencia, pues se resolvió sin sustanciación, porque no se prevé una tramitación especial para el diferimiento. Sin embargo, insisto, si a nosotros no nos conviene que se admita, pues diremos, no admite el recurso, porque ya hubo una sustanciación, ya les dio el uso de la voz a las partes, ya se acabó, ¿de acuerdo? Es lo que hay que saber distinguir, ¿no? A mi consideración, con base en la jurisprudencia que ya les cité, pues sí sería procedente el recurso de revocación, porque es una resolución de trámite que se resolvió sin sustanciación. Bueno, los agravios que vamos a presentar. Primero, nos preguntamos, ¿cuál es el punto concreto que queremos combatir? Pues la negativa a diferir la audiencia inicial, está muy claro, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de la decisión? Bueno, los que ya mencioné. ¿Cuáles son las consideraciones que sustentan el sentido de la decisión? El juez mencionó que se debía de garantizar la continuidad y la concentración en la audiencia inicial, y esta parte es muy importante porque digo, al final de cuentas, yo creo que es correcto que empecemos nuestra exposición con los antecedentes, ¿no? Lo que no me parece tan bien, y yo creo que todos lo hemos hecho en alguna ocasión, es empezar exponiendo, y su señoría dijo, y se la avientan casi que de corrido, ¿no? Palabra por palabra. Y si el juez se tardó 20 minutos exponiendo,
el que recurre se va a tardar 25 repitiendo lo que ya dijo, ¿no? No es necesario. Identifiquen el punto central. O sea, el juez pudo haber hablado media hora, pero el punto central es que él privilegió la continuidad y la concentración, ¿sí? Y él mencionó o consideró que con ese plazo o con esa duplicidad del término constitucional, la defensa puede hacer sus actos de investigación. Ese es el punto central. El juez pudo haber hablado 2 horas, pero ese es el punto central, ¿sí? Igual luego a veces al resolver, y yo pues sí confieso que lo hacía a veces para ganar tiempo, y la defensa mencionó esto y esto, y conforme lo iba repitiendo iba pensando, a ver, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, a veces es necesario, pero pues bueno, por economía procesal tendríamos que limitarnos. A veces es mejor quedarse callado 30 segundos que estar hablando 2 horas. Luego le tenemos como mucho pánico a quedarnos callados en la audiencia, ¿no? Y si tengo el uso de la voz, tengo que estar hablando y hablando y hablando y hablando. Bueno, tengo 30 segundos para ordenar lo que voy a decir, ¿no? Bueno, ¿qué normas se violan? Ya lo señalé ahí: el artículo 20, apartado B, fracción sexta, el 113, fracción octava, en relación con el 218 y el 219 del Código Nacional, que es el derecho de acceder a los registros de investigación con la debida oportunidad. Y ahí es donde entra o donde se hace vigente esta distinción entre reglas y principios. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que conocer la carpeta la defensa? ¿Quién sabe? El código no dice, el código dice con la debida oportunidad. ¿Y cuál es la debida oportunidad o de qué depende si es oportuno o no ese conocimiento que tiene la defensa? Pues si me preguntan a mí, dependerá de que la defensa pueda ejercitar todos esos actos materiales que implican una adecuada defensa, que es pues conocer los registros primero, ¿sí? Y en todo caso poder realizar algún acto de investigación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más o qué otro precepto se viola? El artículo 20, apartado B, fracción octava, en relación, bueno, voy a omitir los artículos, ya los tienen ahí, que es el derecho a la defensa técnica y adecuada, y sobre todo el principio de igualdad entre las partes. Tenemos que identificar muy bien esos preceptos que consideramos que o bien eran aplicables y no nos aplicaron, o no los interpretaron como se deben de interpretar, no se aplicaron como se deben de aplicar. Y luego viene la parte de exponer por qué consideramos nosotros que se transfieren esas disposiciones, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo. Cualquier cosa puede ser una violación al debido proceso si se sabe argumentar. Entonces, tenemos que aprender, primero que nada, cuál es el contenido del debido proceso, cuál es el contenido de esos derechos fundamentales para nosotros poder argumentar tanto a favor como en contra, ¿no? Bueno, ¿por qué se transgreden esas disposiciones que vienen ahí en sus hojas? El derecho a una defensa adecuada forma parte de los parámetros del debido proceso. En el amparo en revisión tal, se estableció que el acceso a la carpeta de investigación forma parte del derecho a una adecuada defensa, pues de no ser así, la persona imputada quedaría en una situación de desventaja respecto de los demás sujetos procesales, ya que no cuenta con los elementos suficientes para ofrecer datos de prueba que puedan desvirtuar la investigación y posible imputación realizada por la representación social, realizar argumentos de derecho que estimen convenientes y de conformar una teoría del caso para el debido proceso, para el debido ejercicio del derecho en mención. Igual lo podemos decir, bueno, es que no voy a tener tiempo de leer la carpeta, es una frase, pero pues a lo mejor si mencionamos el amparo en revisión 347 diagonal 22 de la primera sala, pues a lo mejor se oye más bonito nuestro argumento, ¿sí? Otro punto, la posibilidad que le dan los artículos 314 y 315 al imputado para solicitar la ampliación del término constitucional es potestativa. ¿De quién es la decisión o quién puede decidir si se sujeta al plazo o no se sujeta al plazo, si se duplica o no se duplica? El imputado, ¿sí? Solamente él.
al restringir o al determinar o al decir el juez que durante la duplicidad el imputado puede hacer lo que le dé la gana para defenderse, se está restringiendo de manera injustificada el derecho del imputado a una defensa adecuada. Y muchos dirán, bueno, pues ¿por qué? Si vas a tener 6 días para hacer lo que tú quieras, tus actos de investigación y revisar la carpeta. Pues sí, pero ya me lo estás restringiendo a 6 días, ¿sí? Y me lo estás restringiendo a que yo necesariamente pida el término o su duplicidad. ¿Y eso qué implica? Que se tengan que debatir medidas cautelares desde ese momento, ¿no? Entonces, fíjense cómo si nos quedamos a lo mejor nada más a nivel de la regla, por ejemplo, nosotros si como fiscales queremos combatir esta argumentación, pues a nivel de regla decimos bien sencillo, pues es que el código no dice con cuánto tiempo de anticipación le tengo que entregar la carpeta. Yo cumplí, ahí el que se imponga, es más, dele media hora si quiere para que la lea, ¿no? Y ya, pues ya se impuso, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos, digámoslo así, como jugar en esos dos terrenos, ¿no? La cuestión aquí, y digo, yo creo que la mayoría de las personas, incluido yo cuando entré a la carrera, pensamos que el derecho se aplica o que es una cuestión de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y en cierto sentido sí, pero pues en realidad el derecho no es como las matemáticas, que 2 y 2 siempre va a ser 4, ¿no? El derecho se aplica de forma muy diferente, aunque en ocasiones los asuntos nos parezcan exactamente iguales, y eso es lo complicado para quien resuelve, pero es lo sencillo para quien es parte, ¿sí? Porque yo puedo decir un argumento y después sostener en otra audiencia totalmente lo opuesto, y si lo sé argumentar, si sé cómo decirlo, si puedo manejar adecuadamente los conceptos, pues puede ser que me den la razón en las dos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del derecho, que uno puede decir cualquier barbaridad. Esa era la parte que me gustaba de ser ministerio público, que ya en audiencia yo podía decir cualquier barbaridad que se me ocurriera, y pues a veces pegaban, ¿no? Yo decía, y algunas veces me preguntaban, ¿y cómo se te ocurrió eso? Bueno, no sé, yo nada más lo dije, ¿no? Nada más lo dije, apreté todos los botones a ver qué pasaba. Entonces, esa es la parte interesante del derecho. Pero para eso, o sea, no nada más es decir cualquier tontería como yo, ¿verdad? Hay que tener una base teórica pues muy sólida. Muchos abogados dicen, no, es que ¿para qué leen libros? O sea, el derecho se aprende yendo a los juzgados y yendo a los embargos, y bueno, o sea, sí, pero pues si no tenemos esa base teórica sólida, a lo mejor nuestra argumentación va a ser muy básica, ¿no? Igual podemos no saber mercantil y nada más dedicarnos a litigar pagarés, y así nos la llevamos, ¿no? Embargando planchas. Digo, no estoy en contra de eso, yo fui actuario muchos años, bueno, no muchos, algunos años, y pues me dedicaba a embargar planchas, ¿verdad? Casi siempre los embargos más difíciles eran con policías y con gente de fiscalía, no sé por qué, pero bueno, siempre pasaba, no, le voy a hablar a mi primo que está en fiscalía, ¿no? Está bien, honorable, y ahí viene el primo, y es que ¿por qué no le llegaron los 3 citatorios? ¿Cuáles 3 citatorios? No sé de dónde sacaron lo de los 3 citatorios, es una leyenda urbana eso de los 3 citatorios, pero bueno, vamos a regresar al punto porque pues ya todos nos queremos ir. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia tal. En ella se hizo hincapié que la igualdad procesal es una vertiente de los derechos al debido proceso y a la igualdad jurídica, que demanda una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes en el juicio, y que se erige a su vez como una regla de actuación de la persona juzgadora como director del proceso. Así pues, la decisión del juez de control de llevar a cabo una audiencia para hacer prevalecer los principios de continuidad y concentración restringe injustificadamente la posibilidad del imputado de defenderse en condiciones de igualdad.
pues ya terminamos solicitando la revocación de la resolución y que se señale nuevo día y hora. Si se fijan, es un tema muy sencillo, aparentemente intrascendente. ¿Me difiere la audiencia o no me la difiere? Puedo revisar las copias ahorita o en mi oficina al rato. Aparentemente es un tema, pues como lo dicen las condiciones de interposición, de mero trámite. Y sin embargo, reitero, si sabemos manejar esta distinción, si sabemos argumentar, si tenemos bien claro qué es lo que queremos hacer valer, le podemos escarbar muy profundo, ¿no? Digo, porque pues, aquí ya implica que esta decisión, o nosotros podemos hacer valer que esta decisión tiene una trascendencia para todo el proceso, ¿sí? Cuando pues, uno puede decir, bueno, pues es una audiencia, si se lleva o no se lleva, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos pues esas tablas para poder argumentar tanto a favor del recurso cuando nos toque recurrir, como en contra cuando nos toque pues tratar de sostener la decisión del juez. Y esto aplica tanto para la revocación como para la apelación, inclusive para el amparo. Bueno, en el escenario B, el juez acuerda de conformidad la petición para garantizar el derecho a la defensa adecuada del imputado, previsto en el artículo 20, apartado B, fracciones sexta y octava de la Constitución. En consecuencia, señala audiencia dentro de 3 meses, atendiendo a la carga de trabajo del juzgado. O sea, la resolución contraria también, ¿no? ¿Quién puede impugnar la resolución? La asesoría, porque le causa la afectación, porque él era el que quería que se llevara en ese momento. La defensa no, porque pues, no le genera agravio. Y la fiscalía, pues tampoco, porque en este escenario estuvo de acuerdo, ¿no? ¿Es procedente el recurso de revocación? Pues ya vimos que sí, únicamente va a cambiar la cuestión de los agravios, ¿sí? Aquí el punto concreto que queremos combatir, y esto fíjense la trascendencia, si nosotros decimos, como asesoría esta vez, si nosotros decimos, bueno, yo quiero combatir el diferimiento de la audiencia, ¿sí? El juez, si se pone listo o si no tiene ganas de trabajar también, pues nos dirá, bueno, no, porque tú lo que me pediste en tu intervención fue que se señalara dentro de los 15 días, entonces no puedes combatir el diferimiento porque estuviste de acuerdo, ¿sí? Entonces tú contribuiste a provocar el agravio, porque no te negaste al diferimiento, solamente me dijiste que fuera dentro de los 15 días, y si combates el diferimiento, entonces no es procedente tu agravio. Entonces lo que vamos a combatir es el plazo excesivo para la fijación de la audiencia inicial. Ahí queda ya el fundamento de la decisión, lo vamos a obviar para no perder más tiempo, y las normas que se violan. El artículo 17 de la Constitución y el 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí vamos a distinguir otra vez claramente la regla del principio. ¿Cuál es la regla? La del artículo 310 del Código Nacional, que dice que la audiencia inicial se debe llevar a cabo entre los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. Durante el debate, la defensa no expuso que requiriera más de 15 días para imponerse de las constancias y realizar actos de investigación. Al justificar el señalamiento de la audiencia únicamente con base en la carga de trabajo del juzgado, se vulnera el derecho de acceso a la justicia de la víctima, previsto en el artículo 17 de la Constitución en su vertiente de justicia pronta. Al respecto, la jurisprudencia tal, con número de registro digital tal, establece que la justicia pronta se traduce en una obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias que se les plantean dentro de los plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Además, el primer tribunal colegiado emitió la jurisprudencia X, en la que enfatizó que la demora prolongada en la resolución de los juicios puede constituir una violación de las garantías judiciales. Por consecuencia, la persona juzgadora debe desahogar el proceso dentro del margen temporal establecido en la norma que lo rige. En consecuencia, al no existir justificación válida para una demora tan prolongada en el señalamiento de la audiencia inicial, ya que ni siquiera fue un planteamiento hecho por la defensa, la determinación del juez de control viola el derecho fundamental de la víctima de acceder a la justicia y se solicita la revocación. Ahí, como vemos, lo estamos planteando de las dos formas. Primero, hay una regla
15 días y la incumples, revoca entonces la decisión, porque ahí estarías o habría una inadecuada fundamentación y motivación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las labores del juzgado, pues en ningún lado del código dice, sí, cuando lo permitan las labores del juzgado. No dice, no es una excusa válida, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, pues estamos manejando la cuestión del principio del acceso a la justicia por parte de la víctima. Que ojo, a mí me llegaron a decir, bueno, es que se vulnera el derecho a la reparación del daño. Y yo lo que dije, bueno, pues no se le vulnera su derecho a la reparación del daño porque en la audiencia inicial no se decide sobre la reparación del daño. Ni siquiera sabe si te lo van a reparar o no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el agravio es infundado porque pues la cuestión de que se lleve la audiencia inicial no implica que vayas a acceder a una reparación del daño. ¿De acuerdo? Entonces, pues es muy importante que tomemos en cuenta, digo, es un ejemplo muy sencillo, que traté de hacerlo con algo pues muy cotidiano, ¿verdad? Pero pues la importancia de saber argumentarlo para pues poder exhibir la violación procesal o pues el incumplimiento a la norma que nosotros estimamos, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo que yo les preparé. Tengo otros dos. El rechazo de prueba superviniente, ¿sí? Es en una audiencia intermedia, se solicita que se admita una prueba superviniente que no estaba disponible en la etapa de investigación, el juez escucha y el juez rechaza, ¿sí? Y nos dice aquí, reitero, este es un asunto que hizo la inteligencia artificial, ¿sí? No me lo vayan a, como que yo lo hice, ahorita les explico. Dice aquí la inteligencia artificial, si el juez hubiera rechazado de plano sin escuchar a las partes, sería procedente la revocación. Pero como aquí sí hubo debate, no procede la revocación, ¿sí? Para hacer corto el camino, este argumento o esta solución de la inteligencia artificial está mal, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué? No. Porque la sustanciación no es eso. Exactamente. Pero antes de eso, en el primer paso, no. Bueno, porque estas cuestiones de las pruebas pues, son apelables. Entonces, si es apelable, por mucho que haya sustanciación o no haya sustanciación, pues no es revocable, ¿de acuerdo? Y justamente lo dejé precisamente para que nos diéramos cuenta, porque, insisto, a mí me llegó a tocar muchos recursos de revocación por cuestiones que eran apelables. Entonces, ¿para qué nos desgastamos planteando nuestro recurso si nada más le tenemos que dar una checada al código para ver que no es ahí en ese momento en el que nos tenemos que pelear? Ya nos peleamos en la apelación, ¿sí? Pero por ahorita vámonos temprano a comer todos, ¿no? Porque luego en las audiencias que duran 10, 12 horas tampoco son como muy interesantes, ¿no? Este otro también lo hace la inteligencia artificial. Dice, es una audiencia intermedia, se solicita una orden de comparecencia para que el imputado declare, digo, ya desde ahí está incorrecto, pero bueno. El juez niega la orden por no considerarla pertinente. ¿Es de mero trámite? Dice que sí. ¿Es sin sustanciación? Dice que sí. Y aquí estos son los agravios que hace valer la víctima, ¿sí? Esta cuestión es procedente o no es procedente. Exacto, procede la apelación. Pero, y justamente este ejemplo me sirvió, o me va a servir para plantear una cuestión. Como todos sabemos, cuando nosotros solicitamos nuestra orden o queremos solicitar nuestra orden de comparecencia o nuestra orden de aprehensión, tal vez le pediremos al juez una audiencia privada o le diremos, su señoría, pues, quiero solicitar una orden de comparecencia, por ejemplo. Y en ocasiones el juez dirá, bueno, a ver,
la defensa que tiene que manifestar? No, pues que no es procedente por esto y por esto, no es procedente porque tal cuestión, ¿no? ¿Y qué pasa si el juez dice, vamos a poner un ejemplo muy claro, su señoría, quiero solicitar la orden de comparecencia porque el imputado no se presentó a la audiencia, ¿sí? ¿Qué tiene que decir la defensa? Bueno, yo solicito que no se le permita porque pues, la notificación está mal hecha, por decir algo. Y el juez nos dice, efectivamente no es procedente, no exponga. Y vámonos, se difiere que lo vuelvan a citar. ¿Ahí el juez decidió sobre la orden de comparecencia? Pues propiamente no, porque nosotros ni siquiera le expusimos los datos de prueba, no le expusimos el hecho, no le expusimos la calificación jurídica. En teoría, las decisiones sobre las órdenes de comparecencia son apelables, como ya dijo la compañera. Pero si no nos dejan exponer nuestra petición, si nos corta el debate ahí en ese mismo momento, ¿qué hacemos? ¿Con base en qué lo vamos a apelar? Si no se analizó ni siquiera la procedencia o no de la orden de comparecencia. Entonces, fíjense cómo hasta reglas que parecen muy claras, en casos concretos, pues pueden ya no ser tanto, ¿no? A ver, si no me dejaste exponer, ¿te puedo revocar o no te puedo revocar? A mi consideración, yo pensaría que sí. ¿Por qué? Porque no estás decidiendo sobre la orden de comparecencia, ni siquiera me dejaste exponer mi petición, ¿de acuerdo? Pero, pues bueno, es importante que conozcamos o que nos hagamos este tipo de preguntas para que luego no nos agarren en curva en la audiencia, ¿verdad? Pues luego pasa que uno sale de la audiencia y dice, no hubiera dicho esto, o al día siguiente estás leyendo una tesis, ay, es que esta aplicaba exactamente al caso, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta y, sobre todo, que tengamos en cuenta que a veces situaciones que pueden parecer muy claras no lo son tanto. Y si tenemos una base sólida, digo, porque no es lo mismo, y yo creo que se nota, ¿no? No es lo mismo cuando un litigante alega por alegar, ¿no?, lo que se le venga a la mente, a cuando ya traes una base teórica sólida. A lo mejor el que sí sabe va a decir, no, pues nada más está inventando a ver qué le pega, ¿no? Pero, bueno, decían allá en la PGR que eran carpetas engañabobos, lo decían de otra forma, pero dejémoslo así. Igual un argumento, ¿no? Un argumento puede ser engañatontos, ¿sí? Que si tú dices que el derecho a la defensa adecuada es un mandato de optimización que tiene que asegurarse en el mayor nivel posible. Ay, carajo, ¿no? O sea, es muy importante que tengamos todo este respaldo, tanto teórico como de la ley, para que podamos argumentar. Porque evidentemente, si no estamos preparados, las palabras no van a salir solitas, ¿verdad? Tenemos ya que tener previamente esa cadenita de argumentos, ya los tenemos que haber estudiado antes para poder sacarlos. Digo, no van a ser por generación espontánea. Entonces, son estos los ejemplos que les quise traer para que quedara pues más claro que no nada más implica la dificultad, no nada más está en la forma en la que expresamos nuestros agravios, que es fundamental, claro que sí, pero pues hasta en lo primerito, hasta en la admisión nos podemos atorar. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y pues bueno, ya la cuestión ahí es que en audiencia pues todos estamos solos, aunque traigamos al compañero, pues ya, teniendo nosotros el uso de la voz, pues luego nosotros solitos somos los que nos tenemos que aventar. Entonces es muy importante que estudiemos, que tengamos ya todo esto bien aprendido, porque insisto, el derecho no es una ciencia exacta y podemos argumentar tanto a favor como en contra de lo mismo. Es muy importante entonces que sepamos o que tengamos ya ese conocimiento para saber cómo aplicarlo, ¿no? No sé ni cuánto tiempo llevo, espero que no me haya pasado, pero si tienen alguna duda o si tienen algún caso que queramos ver, que digan, yo quiero saber la opinión de los compañeros, a ver
qué se puede hacer aquí, pues estoy a sus órdenes. Y también, pues si ya se quieren ir a su casa, pues también les entiendo y les agradezco mucho el favor de su atención. ¿Alguna pregunta que tengan para el maestro? Bien, bueno, pues maestro, le agradezco mucho su presencia en esta ponencia. Quiero visibilizar que el trabajo que tienen ustedes en sus manos, el material impreso, el maestro lo genera de cero. Él realmente nos apoya de manera honoraria, compartiendo sus conocimientos, su experiencia, y esa documentación me parece que tiene información sumamente valiosa, importante, útil para nuestro trabajo de día a día. Me permito dar lectura al reconocimiento del maestro también. La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Daniel García Cepeda por su destacada participación como docente en el curso Interposición de Recurso en Audiencia, realizado el 29 de enero de 2026. Firma el doctor Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues me permito dar un par de anuncios. También agradecer su presencia por darse este tiempo de estar acá. Me parece que es una exposición bastante valiosa. Agradezco mucho la presencia del licenciado Rubén Herrera, vicepresidente.